Buenas para todos y para todas. Bienvenidos una vez más a Astrología. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Estamos llegando con este video al final de la saga, de la temporada que hicimos hablando de todos los signos, de la energía de cada uno de los signos y del significado de tener el sol ahí, ¿sí? O sea, el sol ahí, esto que todos conocemos como yo soy de un signo, en realidad lo que significa astrológicamente es que nacimos con el sol en ese signo, ¿sí? Así que bueno, estamos llegando a Piscis, al final, al final del recorrido del zodíaco, y como ya veníamos adelantando en lo que era Acuario, después de Capricornio llegan estos dos signos, tanto Acuario como Piscis, que son signos transpersonales. Así que bueno, si no me conocés, te cuento que mi nombre es Melina, que hace casi 9 años que me dedico a la enseñanza, a la docencia de la astrología, y que en este canal vas a encontrar todos videos para aprender astrología, siempre bajo la línea, la perspectiva de lo que es la astrología psicológica, transpersonal, junguiana, vincular, o sea, esos son todos como conceptos asociados al tipo de astrología que trabajamos, que enseñamos en la escuela y que también claramente yo me he formado sobre todo en esa corriente. Así que bueno, invitarte a que te des una vuelta por la página, que es www.astrologiaqueonda.com, con más de 4.000 alumnos y alumnas cursando alrededor del mundo, aprendiendo a leer cartas natales, aprendiendo a interpretar la astrología. Como les contaba, nos habíamos quedado en Acuario, ya estamos cerrando el zodíaco, Acuario es el signo número 11, y en esta oportunidad nos toca hablar de Piscis, que es el último de los signos, es el signo número 12. Si no lo estuviste viendo hasta el momento, te recomiendo entonces un montón que veas este video donde explico el significado del sol para que puedas entender específicamente el significado del sol y después adaptarlo a lo que voy a hablar hoy en específico. Si tuviéramos que hablar de Piscis de una forma concreta y muy como material, muy terrenal, se nos va a dificultar un poco. Así tal cual lo digo yo cuando hablo en mis clases, cuando enseño, la energía de lo pisciano es una energía difícil de explicar, de racionalizar, de poner en ejemplos bien concretos y en palabras, porque justamente es como todo lo opuesto a esa esfera. Fíjense que incluso Piscis es el opuesto complementario de Virgo, que es el signo que tiene que ver con el orden, con la lógica, con la razón, con el discernimiento, regido por Mercurio, y Piscis es el otro extremo de esa manifestación de la vida, entonces todo se vuelve un poco más confuso. Bien, vamos a dividir, como venimos haciendo hasta el momento, en tres esferas la explicación de lo pisciano. La primera parte te voy a explicar el significado de la energía, de cómo la energía se expresa a lo largo del recorrido del zodíaco, ya llegando al final del zodíaco, es decir, qué representa Piscis como energía abstracta, como la energía esencial de lo pisciano. En segunda instancia, vamos a hablar de la etapa humana Piscis, aunque ya hemos ido adelantando en el video anterior, que esto está un poquito no tan claro, no es tan concreto, no es tan real y no es tan, digamos, que se establece en el 100% de la sociedad, como veníamos viendo que, digamos, Aries es el parto y todos, no, a todos fuimos dados a luz, ¿no? Todos nacimos. Así que bueno, Tauro es el momento donde aprendemos a comer, a llevarnos todo a la boca, la etapa del mío y demás. Y bueno, son todas etapas humanas que todos hemos atravesado, aplicado, que se asocian a un signo, pero esto no pasa con Acuario y tampoco va a pasar con Piscis, así que vamos a hablar de eso. Y en tercera instancia, cómo esto se puede reflejar en una persona, con energía Piscis o en tal caso con el Sol, con su identidad puesta en lo pisciano. Entonces tenemos que la energía de Piscis en sí, como de forma abstracta, va a ser justamente la energía donde ya hemos hecho todo un camino y no queda otra posibilidad más que la rendición, que la disolución, que el soltar, que el permitir que las cosas fluyan como están dispuestas a darse, a fluir, ¿sí? Piscis es una energía que representa justamente el final del zodíaco y por eso mismo es una energía
donde ya directamente, como imaginemos, ¿no? Como la energía, la conciencia nació en Aries llenas de fuerza, de vitalidad, de necesidad de exploración, y se fue materializando en Tauro, y en Géminis fue abriéndose a explorar múltiples posibilidades, y en Cáncer ya empezó a dar forma, y ya empezó a reconocer los entornos de pertenencia, y en Leo por fin reconoce que hay un yo, y que hay una propia identidad, y va revisando y construyendo esa propia identidad. En Virgo se entera que es parte de un sistema, de un orden. En Libra se da cuenta de que también puede hacer relaciones interactivas en par. En Escorpio es la crisis, la muerte, y así cada uno de los signos fuimos pasando por todas las etapas, que es lo que aprendimos en toda esta lista de reproducción, que se las dejo acá, toda la lista de reproducción de todo lo que hemos ido aprendiendo del zodíaco. Y en Piscis ya está, digamos, llegamos al final, se ha terminado el recorrido, un recorrido que en realidad es cíclico, que no se termina al 100%, porque después vuelve a emerger Aries y vuelve un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Pero a nivel de centrarnos particularmente en lo pisciano, la energía de Piscis tiene que ver con esto, ¿no? Con este momento de disolución. Tiene que ver con ese momento en el cual la experiencia llegó a su máxima posibilidad, su culminación en Capricornio. En Acuario ya se suelta, se trasciende todo lo construido para que emerja y se canalice una nueva información. Y en Piscis ya eso es como, ya está, suelto todo. En Piscis se diluye el yo, se diluye el ego, se diluye la identidad como tal, ¿sí? Es la trascendencia, la disolución, la evaporación, el final de todo el camino y de toda esa conciencia y de toda esa construcción que ha ido atravesando distintas esferas a lo largo del zodíaco. Podríamos atribuírselo también al momento previo al nacimiento. ¿Sí? Piscis es el número 12 y Aries es el 1. Cuando Aries está naciendo, atrás, en la rueda zodiacal, quedó Piscis. Entonces también se le puede atribuir como ese momento de el líquido amniótico, ¿no? Como estar flotando en un ambiente acuoso, sintiendo que estoy contenido y conectado con toda la existencia, conectado con mi madre que me está nutriendo, yo no tengo nada que hacer más que ser, simplemente estar ahí en ese espacio recibiendo y cómo todo me viene dado, ¿no? Cuando estamos siendo gestados, para que luego en una próxima instancia arranque la vida con toda su fuerza y su potencia en Aries y empiece a vivir una experiencia individual, una experiencia como individuo. Entonces Piscis es ese momento previo al nacimiento donde todavía el individuo no está construido como tal, y también es el cierre y el final de esa experiencia. Por lo tanto, en la energía pisciana es ese momento donde el yo se diluye, donde los límites se diluyen. Por eso entra en este signo la confusión. No hay claridad respecto al límite, no hay claridad respecto al borde, respecto a la frontera, respecto a lo que diferencia quién soy yo de quién es otra persona. Entonces, toda esta energía, que en principio desde un lugar esencial lo podemos ver de esta forma, o sea, es la disolución del borde, del límite, del yo, del ego, de la identidad, de la personalidad, ¿sí? Es como soltar el control, es todo lo contrario a Escorpio o Plutón, ¿no? Es como literalmente, absolutamente soltar el control, relajarse, rendirse a la existencia, la aceptación de lo que es. Bien, ahora, si quisiéramos ver esto en una personalidad, y ahora en un ratito les hablo de la etapa humana, vamos a ver que, bueno, se complejiza mucho, porque lo mismo que pasaba con Acuario, que es un signo transpersonal. ¿Qué significa que sea un signo transpersonal? Que nosotros tenemos en el zodíaco planetas transpersonales, es decir, Urano, Neptuno y Plutón son 3 planetas que nos hablan de cualidades, de funciones psíquicas para la conciencia que son muy incómodas, conflictivas para el yo, incómodas y conflictivas para esa persona que necesita determinadas cositas controladas y seguras para sentirse justamente tranquilo en su medio ambiente. Bueno, estos 3 planetas, todo lo que nos traen, como que de alguna manera mueve, desestabiliza al yo. Lo que va a pasar con Acuario y con Piscis es que son los únicos 2 signos transpersonales, es decir, que las cualidades que estos planetas representan, la energía de la vida sobre la Tierra,
que estos planetas representan, también son cualidades que para la conciencia y para el yo son desestabilizantes. Como veíamos en Acuario, ese momento de soltar todo, de permitir que el presente se me meta en el cuerpo y me muestre el cuán creativo y qué es lo que estoy aquí y ahora necesitando renovar, reactualizar y todo eso llevarlo y conectarlo a la red. Y en Piscis se trata de la soltura y de la disolución completamente de quién yo soy, ¿no? Entonces es bastante complicado porque obviamente entendemos que psicológicamente todos hemos construido un yo, una personalidad, una identidad, un ser en este mundo, una forma de ser, y evidentemente en Acuario eso se pide que se vaya reactualizando constantemente y se vaya recreando ese potencial creativo, y en Piscis directamente se pide que eso se suelte, que yo simplemente suelte quién yo soy y que sea un canal de, de algo que no está solamente trayendo información reactualizada, sino que sea un canal de, ni siquiera ya es de conexión, es como de resonancia hacia todo lo que es y hacia todo lo que existe. Es un signo complejo, lleva bastante tiempo ir entendiendo cómo funciona en la psiquis y en lo humano, porque es un signo muy alejado de lo humano. De hecho, lo cuento con una metáfora hermosa en las clases, que ahora no me va a dar el tiempo para contarla, pero hay toda una historia, todo un cuento de lo que representa Piscis para el zodíaco. Y si lo vemos en las personalidades, obviamente vamos a empezar a ver esto, ¿no? Personas que no tienen claridad en relación al límite, en relación al borde. Es como hay muy poca conciencia de lo mío y de lo del otro. Muy fácil se confunden cuando están con otras personas, muy fácil pueden como entrar en fantasías, en ilusiones. ¿Por qué? Porque justamente son personas que sienten todo. Como el yo se diluye en Piscis, como se pierde el borde, como no hay frontera, hay una extrema sensibilidad. Decimos que Piscis es el signo de la hipersensibilidad. En Cáncer veíamos la sensibilidad en lo humano, en lo terrenal. En Piscis ya es una sensibilidad desbordante, una hipersensibilidad que es sensible a todo lo que existe, a todas las experiencias, a todos los seres vivientes, a toda la vida. Y eso hace que pueda sentir demasiada empatía y confundirse con lo que le pasa a un otro, ¿no? Como el otro está mal y Piscis está cerca y de repente se empieza a sentir mal, hasta a veces físicamente. Alguien en la familia está triste y la persona de Piscis, sin saberlo, se siente mal, se descompone o puede empatizar muy fácil con situaciones, o de repente nos están pasando cosas terribles en el mundo, como sabemos que también sucede, y son actos que a la personas que tienen mucha carga pisciana les hacen mal, pero en el sentido de que, claro, lo sienten todo mucho. ¿Por qué? Porque no tienen este borde de, bueno, eso está pasando, pero está pasando allá. O eso le está pasando, pero está pasando a mi hermano, no me está pasando a mí. Es como si se sintiera como si fuera propio, porque no hay borde, ¿sí? Todo, Piscis tiene que ver con este momento de todos somos uno, ¿no? Todos, es eso que sabemos o no lo sabemos, quizás, pero de esto de que todos formamos parte de una gran unidad. En Acuario, que es la instancia previa, hay conciencia de que estamos interconectados creando una entidad y que somos parte de lo mismo. Pero todavía hay un borde que nos diferencia al uno del otro, y de hecho esa es la riqueza, ¿no? Como poderse entender que yo soy diferente a vos, que cada uno tiene su forma, su manera. Sin embargo, en Piscis ya no está esa distinción. Es como la persona de Piscis se mimetiza muy fácilmente en los ambientes, en los espacios en los que está. Enseguida se les mete todo en el cuerpo, se les pega todo, porque en realidad ellos son eso también. Y lo que pasa con la energía pisciana es que permite que es muy porosa, ¿no? Es como una esponja, es muy porosa. Entonces, todo eso fácilmente ingresa y empieza a circular esa vibración dentro de sí mismos. Porque para ellos, aunque más allá de las personas, porque para Piscis, para la frecuencia Piscis, no existe el sí mismos. Es el final del camino, ese es el momento en donde yo ya directamente suelto esta concepción de mi encarnación, el yo que ha vivido, que ha construido, que ha hecho determinadas formas, que ha desarrollado determinada personalidad. La energía Piscis, y no estoy hablando de las personas, sino de la frecuencia, de la vibración Piscis, es el momento donde todo eso ya está, se termina. Estás llegando al final, ya está, soltás todo y te dispones a simplemente permitir que lo que tenga que pasar pase. Por eso también está esto del fluir.
Ahora, esta hiperresonancia, ya hablando en las personalidades, sí puede llevarlos a esferas muy fantasiosas y muy poco realistas, muy desconectadas de lo real, ¿sí? Primero que los lleva a esto, a tener muy poca conciencia del otro en relación al límite con el otro, o sea, sí tienen conciencia del otro en el sentido de que sienten mucho al otro o a lo que los rodea, pero les falta esta percepción del límite, del borde, eso no existe en lo pisciano. Y por otro lado aparece esto de que como sienten tanto, 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 pequeñas cosas que pueden haber sido un estímulo para cualquier persona de determinado rango, para la persona pisciana, ese estímulo fue sentido en niveles mucho más amplios. Entonces, de repente tengo una conexión con una persona que podría llegar a tener un potencial de algún tipo de relación, y esa persona, persona que tiene mucho Piscis, el Sol en Piscis, u otras energías sobresalientes de lo pisciano, pueden agarrar eso y como sentirlo 3 veces más. Entonces, como lo que está sucediendo lo sienten hipersensibilizado, lo sienten a lo hiper, se hacen historias, se hacen películas, se hacen fantasías que tienen poca conexión con lo real, tienen poca contraste con lo real, con lo que realmente está pasando en la realidad, como esta persona concretamente me está demostrando de esta forma, está siendo realista, está siendo concreto con sus movimientos, con sus propuestas, o simplemente hay una sensación de conexión y unos pequeños movimientos y ya la persona Piscis siente tanto que ya se armó un montón de historias en su cabeza. Eso es porque justamente Piscis le falta ese borde, eso que le permite ordenarse. Por eso se complementa con Virgo. Al faltarle esa cualidad de orden y poder decir, bueno, no, para, esto es hasta acá, entonces lo puedo ordenar y voy viendo las partes de un juego, de una situación, como eso no está presente, se confunde. Entonces, como ante los estímulos se confunde, y cuando se confunde, entra, como es un signo de agua, entra en el plano de las emociones, lleva esa confusión a lo emocional y tiende a hacer películas muy fantasiosas, dependiendo de con qué se combina esa energía pisciana. Esas películas son más tipo final feliz donde todo es perfecto y maravilloso y soy amado y querido, o el final dramático donde el otro me está haciendo tal o cual cosa. Por ejemplo, si Piscis se combinara con Escorpio, tiraría más para ese tipo de películas y fantasías más darks, ¿no? Obviamente son personas que tienen una enorme empatía, una enorme capacidad de amorosidad, ¿no? Como de justamente resonar y empatizar con los demás. Todo esto cuando no se polarizan, porque Piscis es un signo que por ser tan complejo y por justamente desestabilizar tanto al yo y a la personalidad de la persona, las personas muchas veces ponen una barrera en sí mismas como con mucho esfuerzo y se están defendiendo de esa emoción de pisciano y se polarizan, se van a identificar con el polo Virgo. Y por eso encontramos muchas veces piscianos o piscianas que tienen mucha energía Virgo, ¿sí? Y de todas maneras podemos ver su Piscis, pero hay como mucho Virgo, mucha obsesión, mucho queriendo racionalizar o queriendo ubicar y ordenar cosas porque se están defendiendo de esa hipersensibilidad de que todo se les desborde y que se pierdan constantemente con los estímulos que los rodean. Piscis tiene que ver también con el mundo de las adicciones, con el mundo de todo lo que sea adicciones que me saquen de la realidad, ¿no? Bueno, de esto ya obviamente profundizamos a pleno en la formación, quisiera poder desarrollarlo mucho más en estos videos, pero ya se está haciendo bastante largo este video. Por último, también tienen una gran capacidad artística, justamente por ser canales de expresión de todo lo abstracto y de todo esto del universo que está mucho más allá de lo que podemos comprender, sino que tiene que ver con un transmitir, con un inspirar, con algo que resuena en el colectivo. Piscis tiene que ver con el inconsciente colectivo, con eso que no tiene, que no lo podemos tocar y que están todos, ¿no? Que nos está moviendo esas aguas que nos mueven, que nos movilizan a todos y que nos conectan y que hacen que al fin y al cabo seamos parte de lo mismo, ¿sí? Somos lo mismo. Vos sos yo soy vos. Todo ese tipo de frases en lo pisciano operan mucho y también confunden mucho, sobre todo a quienes no tienen mucha energía de Piscis, que no la pueden comprender del todo. Si habláramos de la fase humana, podríamos hablar de esa fase como final como de iluminación o de amorosidad extrema, donde la persona tiene un acercamiento muy profundo hacia la espiritualidad o hacia los espacios de conexiones más como justamente con Dios o con lo abstracto o con el amor. Pero bueno, eso obviamente, como ya habíamos visto, no es algo que siempre esté presente, sino que por el contrario, muy poquitas personas quizás viven una fase humana tan contundente pisciana.
hoy en día cada vez más, y sobre todo está muy guiada por el planeta Neptuno, por los tránsitos de Neptuno, que si querés saber si te sentís identificado con esta energía, o sos de Piscis, o te sentís identificado con esta energía y no sos de Piscis o lo que sea, te dejo este video que es para personas que pueden sentir esta conexión, Piscis, Neptuno, de las personas que por ser piscianas o por tener Neptuno fuerte son neptunianas. Y ahí les explico un poco más y hablamos mucho más de esto. Les mando un beso y un abrazo, espero que hayan disfrutado este video y nos vemos en un próximo video.